Diputada, tiene la palabra la autora del proyecto, la diputada María Cecilia Guerrero García. Sí, gracias Presidenta, gracias Diputada Paladino. Eh, Cuando una persona pierde un hijo, sea recién nacido o cuando aún está transitando los últimos tiempos de la gestación en el vientre materno, la persona gestante sufre un impacto que es muy grande, que puede afectar su equilibrio emocional, psíquico, y que amerita un tratamiento especial por parte del sistema de salud, porque cualquier cuestión que no contempla el trato humanitario, cualquier cuestión que a veces parece mecanizada, pero que afecta ese dolor tan íntimo que siente una madre o una persona gestante o sus afectos más directos, es difícil de sobrellevar. UNICEF publicó un informe en el año 2000 donde advierte que cerca de 2 millones de bebés nacen muertos cada año, lo que significa que cada 16 segundos se produce lo que se denomina una muerte perinatal, que es la que acontece entre la 22ª semana de gestación hasta la primera semana después de producido el nacimiento. Los datos de UNICEF surgen de las primeras estimaciones conjuntas de mortalidad fetal de dicho organismo internacional, en forma conjunta a la Organización Mundial de la Salud, al Grupo Banco Mundial y a la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Decía que al dolor de la pérdida se le suman situaciones que acrecientan ese dolor, que lo profundizan y que además en algunas situaciones pueden constituir hechos violatorios de los derechos humanos de la persona gestante. Si bien existe en nuestro país la ley de parto respetado, como se conoce habitualmente a la Ley Nacional 25.929, la misma no contempla específicamente aquellas situaciones de muerte perinatal. El caso de Joana Piferrer y la muerte de su hijo Ciro es emblemático, porque visibilizó la violencia obstétrica que atraviesan las personas gestantes en el sistema de salud y puso en la agenda pública, la problemática de la muerte perinatal. ¿Qué le pasó a Joana Piferrer? Ella fue a una consulta, le detectaron que su hijo Ciro estaba sin vida en el vientre materno y tuvo que esperar 10 horas para poder tener a su niño muerto. Con lo que significa para una madre en un estado emocional crítico
que es el que se atraviesa cuando a una le avisan que no tiene latidos, se confirma por una ecografía que el bebé está sin vida y que no hay ninguna posibilidad, cuando se ha tratado de una gestación deseada, cuando la maternidad es deseada, el dolor de la madre o de la persona gestante es demasiado profundo como para ser sometida a este tipo de pseudo torturas emocionales posteriores al anoticiamiento del deceso o de la pérdida de esa vida tan esperada. El caso de Johanna Pifferer constituyó el primer caso de muerte perinatal judicializado y puso en evidencia la violencia que sufren las mujeres y personas gestantes en las salas de parto. Y no alcanza con que la justicia haya tomado un caso testigo para sentenciar, porque son muchos casos los que ocurren, y cuando digo casos son situaciones en las que están atrás seres humanos, mujeres, personas gestantes que sienten, que han buscado ser madres, que han buscado traer una vida al mundo y que por distintas razones no han podido hacerlo, cuando faltaba poco tiempo, relativamente poco tiempo, para que ese alumbramiento pudiera producirse en condiciones de normalidad. Esta puesta en la agenda pública de la muerte perinatal y de lo que significa para las personas gestantes motivó a la presentación de proyectos en el orden nacional. El primero de ellos, de la diputada nacional del Frente de Todos, Magdalena Sierra, que lo presentó, por supuesto, ante la Cámara de Diputados de la Nación y que ni siquiera fue tratado, perdiendo el mismo estado parlamentario. Después, ese proyecto fue retomado por la diputada nacional exdiputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, y que con un poco mejor de suerte y ante, cómo se ha movido Johanna Pifferer, da lugar a lo que se denomina el proyecto de ley, justamente Ley Johanna. Esta que tratamos hoy acá es la primera iniciativa que se presenta en el orden local, que data del año 2021 y que procura el reconocimiento de una serie de derechos para las mujeres y personas gestantes que pasan por este inmenso dolor de parir a un hijo o a una hija que ya se encuentra sin vida. Quiero decir que a mí me impactó mucho cuando leí la historia de Johanna, porque en lo personal, como a muchas mujeres nos ha pasado a lo largo de nuestras vidas, a mí también me tocó atravesar la pérdida de un hijo dentro del vientre materno. Y también me tocó ser objeto de algún modo de violencia obstétrica por parte de algún profesional que no vale la pena nombrarlo, pero que ojalá pueda haber rectificado en el trato con sus pacientes, y no estoy hablando del personal de médico ginecológico, quiero aclarar,
pero sí, cuando uno pierde un hijo en un estado avanzado de embarazo, tiene dos caminos: o le inducen el parto normal o le hacen cesárea. Y como en toda cesárea hacen falta estudios prequirúrgicos, y en uno de esos estudios es donde, en el caso personal mío, he visto lesionado mi dignidad, mis derechos humanos, a consecuencia del destrato que en aquel momento me tocó padecer. Entonces lo que estamos procurando con este proyecto de ley, en primer lugar, es que sea la persona gestante o la mujer la que pueda decidir libremente cuál va a ser la forma de parir a ese hijo sin vida. Por supuesto, en tanto la propia vida de la madre no corra riesgo o peligro. También es muy importante establecer el derecho a recibir información integral sobre todo lo que es la lactancia, porque cuando uno pierde un niño, inmediatamente que despierta de la cesárea o pasa el parto, los pechos de la madre se llenan del calostro que va a dar lugar a la leche materna. Y se siente y se agudiza el dolor de saber que esa criatura a la cual estaba destinada la leche de la madre ya no está. También lo que pasa es que es un dolor que se lleva siempre, aunque uno siga transitando la vida, pero que nunca se olvida, y que cada vez que uno anda por la calle y ve un bebé, se imagina el rostro, cómo sería el rostro de ese hijo o de esa hija que no pudo ser. Además, hay otra cuestión que ustedes saben que cuando se pierde un hijo, al niño hay que enterrarlo, hay que llevar el cajoncito para poner el féretro, pero sin embargo a las madres no se nos permite. Hay que hacer un trámite registral en el registro civil, pero no se nos permite identificar a ese que era nuestro hijo con nombre propio. Se lo consigna como NN, como si no hubiera tenido una identidad de origen determinado por lo menos por la línea materna, y en su caso, y cuando están presentes, también por la línea paterna. También es una cuestión que no es menor. Yo tengo a mi hijo enterrado en el mausoleo de la familia de mi madre y figura como NN y tenía nombre. Además, las mujeres, las personas gestantes que atraviesan estas situaciones necesitan imperiosamente el acompañamiento, la contención
psicológica, por lo menos en esos primeros momentos, en la etapa del puerperio que también se atraviesa, y por supuesto dependerá de la evolución que se pueda ir teniendo para requerir una asistencia o una terapia psicológica más o menos prolongada de acuerdo a la necesidad de cada una de las pacientes. Y creo que esto también debe ser un imperativo de salud pública. Por eso hablamos de atención integral, por eso entendemos la necesidad de una norma que nos obligue como Estado a brindarle a esa madre, a esa persona gestante, algún tipo de alivio, de comprensión, de contención para su dolor, porque también sucede que el proyecto de vida se ve drásticamente truncado por las razones que fuese. Cuando uno ha querido la maternidad y pierde el hijo, se ve truncado. Lo que se siente es un dolor inconmensurable, un dolor que siempre, en todo momento, va a seguir estando y que de algún modo debemos hacer lo posible para aliviar. Necesitamos, como sociedad, reconocer y garantizar derechos a las personas que atraviesan estas situaciones. Necesitamos que los equipos de salud sean sensibilizados y concientizados para poder contener, más allá de su sapiencia científica, de sus técnicas profesionales, para contener humanamente a las personas que atraviesan esta situación de la muerte perinatal y que se lleven adelante estrategias que permitan que ese periodo tan difícil, tan duro, sea llevado de la mejor manera posible. Miren, hasta sucede en los establecimientos sanitarios asistenciales que la madre que acaba de perder su hijo sea internada muchas veces al lado o en la misma habitación de una mamá que acaba de tener su bebé vivo y que goza de la alegría de tenerlo en sus brazos, de sentirlo llorar, de poder alimentarlo, de poder cambiarlo, de poder abrazarlo, de poder besarlo. Y eso hace aún más doloroso el dolor de la pérdida para la madre que no tuvo la misma suerte de ver a su hijo vivo, o que habiendo nacido falleció en los primeros días de su vida. Así que yo no los quiero cansar más. Quiero expresar el agradecimiento a la Comisión de Salud que ha tratado este proyecto de ley, que ojalá sirva, si es que se convierte en ley algún día, para que todas las jóvenes, todas las mujeres y todas las personas gestantes que alguna vez les toque atravesar este doloroso momento, puedan al menos tener la
tranquilidad que sus derechos humanos van a ser respetados durante ese tránsito del duelo y del dolor. Muchas gracias, señora presidenta.